Una de dos. En 10TV y Radio Úbeda. Sí puede ser. ¿Qué tal se encuentran el aceite de oliva y los métodos para su calificación a debate? Antes de nada les ponemos en antecedentes instituciones, empresas y organizaciones relacionadas con el sector oleícola. Firmaban el pasado 11 de abril un manifiesto a favor del método de análisis sensorial del aceite de oliva, el panel test o las denominadas catas de expertos. Pretenden defender el actual método de análisis sensorial aplicado a los aceites vírgenes. Es la forma en la que se determina si un aceite es virgen o es lampante a través de los expertos y a través de las catas. Al otro lado, el sector industrial, envasador y exportador que aunque no se han mostrado claramente en contra del panel de catas, sí que plantean a través de las asociaciones Anierac y Asoliva, por ejemplo, la mejora del procedimiento que en la actualidad se está aplicando como método de análisis sensorial, porque la variación de criterios de los expertos que realizan las catas piensan genera una cierta inseguridad jurídica. Asunto importante sin duda que hoy queremos someter a debate en nuestro programa Una de Dos, intentando como siempre conocer diferentes puntos de vista sobre asuntos que son actualidad. Y hoy nos acompaña Rafael Sánchez de Puerta, es subdirector general de DECOOP, a su vez, entre otros muchos cargos, es el presidente de la sectorial del aceite de oliva de cooperativas agroalimentarias en España. Muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Muchas gracias a ti. Esteban Montblanc es el gerente de Interolio Picual, es una de las entidades firmantes del manifiesto el pasado 11 de abril. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas. Bien, pues antes de nada, me gustaría que nos contaran qué es el panel de catas, cuál es su función, para que la gente que nos esté escuchando sepa realmente de lo que estamos hablando en el día de hoy. Es el método, como decíamos, para evaluar de qué aceite estamos hablando, de lampante o del virgen. Unos expertos que a través de la cata pues ven las características de los caldos. Vamos a explicar un poquito en qué consiste este procedimiento. Rafael, comenzamos por usted. Bueno, pues el panel de cata es un método que desarrolló el COI hace ya una serie de años, ya tiene algún tiempo, y bueno, pues es un procedimiento por el que un mínimo de 8 catadores, normalmente son 8, dirigidos por un jefe de panel, pues se le dan a probar unos aceites y tienen que determinar tienen que calificar ese aceite organolépticamente. Tienen que decir si es virgen extra, si es virgen o si es lampante. El aceite de oliva tiene una clasificación en principio que es química, tiene que cumplir una serie de parámetros, una serie de requisitos, como es la acidez, el índice de peróxido, y aparte de eso, pues esa es una primera criba, que se podría decir, una primera clasificación, pero además de esa tiene que sufrir una segunda, que es una cata organoléptica. Ese conjunto de catadores, pues bueno, conformando estadísticamente unos resultados, pues al final cada uno da una puntuación y se obtiene una calificación global de ese aceite. Es el único alimento a nivel mundial que en la clasificación oficial está sometido a un panel de catadores. Yo creo que eso es importante que se tenga en cuenta y bueno, pues simplemente es así, ¿no? Después ya distinto, eso lo tienen normalmente todas las empresas y todas las empresas utilizan la cata para la clasificación de su aceite, pero esto también sirve como método oficial de control. Entonces, en cualquier momento, cualquier aceite se puede tomar una muestra y esa muestra, pues para ver si realmente corresponde la clasificación que le ha dado el vendedor con la que le corresponde legalmente, pues se le tienen que hacer todas las pruebas químicas para ver que cumple con todos los requisitos que se exigen en cada categoría y además se pasa por un panel de catadores. Ese panel de catadores determina si la categoría coincide con la que ha dicho el vendedor de ese aceite, que se hace tanto para los aceites que se venden a granel como para los que se venden envasados, determina si coincide o no coincide. ¿Cuál es el problema fundamental que hay? Que si no coincide además es que se está calificando como que se ha cometido un fraude. Entonces una palabra muy fuerte y que además nos lleva a que el sector del aceite de oliva esté considerado en la Unión Europea como el producto más fraudulento que existe. Creo que la imagen que se da al producto es bastante negativa. ¿A qué se debe mayoritariamente este fraude? Muchas veces a discrepancia en el panel de catadores. Si ese panel de catadores no coincide con lo que ha dicho el envasador, o sea, el que comercializa ese aceite,
pues se somete a un nuevo panel, que sería un contradictorio. Si el contradictorio coincide con lo que ha dicho el oficial, pues el resultado es lo que hayan dicho ellos dos. Si no es el caso, pues tiene que ir a un tercero, que es un dirimente. Y ya a partir de ahí, pues lo que diga el dirimente será el que determine la caracterización de ese aceite. Es un procedimiento muy complicado y bueno, pues que como veremos, pues da muchos problemas. No da problemas, según Interior, por ejemplo, ¿no? Representando a esta gran comercializadora de aceite. De hecho, se firmó ese manifiesto. Sí, mira, yo creo que lo que ha comentado Rafael no lo ponemos en duda, estamos totalmente de acuerdo, pero entendemos que hay que incluir una variable fundamental. El gran problema que existe, y estoy totalmente de acuerdo con él, es el control oficial de alimentos, ¿vale? Y generar fuera una sensación de que hay fraude. Eso es realmente lo que nos debe preocupar a todos, que vía este tipo de contradictorios dirimentes el consumidor pueda entender que la producción o la industria está cometiendo malas artes en la comercialización de un producto. Pero yo te insisto que debemos incluir en todo esto una variable que es fundamental. El problema está en el panel test y la catalogación sensorial. Al final esto es un análisis organoléptico, es decir, olfativo y gustativo, de 8 personas que están entrenadas y formadas, dirigidas por un jefe de panel, laboratorios que normalmente están acreditados ante la Entidad Nacional de Acreditación, que por tanto siguen protocolos de intercomparativo entre distintos laboratorios acreditados y también, por supuesto, con el propio Ministerio de Agricultura y, por supuesto, con el COI, y a lo mejor el proceso de evaluación de la calidad es correcto, pero ¿y el proceso de conservación? ¿Y el proceso de mantenimiento de ese aceite? Hay un factor que hay veces que parece o damos la sensación de que el sector está dividido entre los que firman el manifiesto y no, eso no es así, ¿no? Aquí no hay una división entre los que, eso no es real. Aquí la realidad es que existe un producto que se cataloga, yo voy a poner un ejemplo muy simple, no voy a dar marcas, pero cualquier marca de los aceites premium que todos conocemos y que cada vez más y cada vez más son de Jaén, cosa que para todo un orgullo, pero lo hay en Málaga, en Córdoba, en Sevilla, en España. España está copando todo, copa gran parte de los premios internacionales. Ese aceite, el día que se va a envasar, un panel test lo cataloga como virgen extra. Y es absolutamente un virgen extra. Y se le pone una fecha de consumo preferente de 24 meses. Y se manda a Hong Kong, a Taiwán o a Nueva York. Y en el mes número 17 o 18 existe, o a Madrid. Se coge la muestra en cualquier gran supermercado o tienda gourmet o cualquier espacio donde esté expuesto a la venta, y después de 18 meses, que a lo mejor ha estado 18 meses permanente puesto a la luz, por ejemplo, esa botella se coge y da virgen o lampante. Y hablas de que el envasador, o no sé si extrapolado al productor, está cometiendo fraude. No. Cuando se produjo la venta, la comercialización, el envasado, el panel técnico que era virgen extra, con lo cual esa variable creo que es importante que la tengamos en cuenta, muy importante, es fundamental. Es cierto que es el único alimento que se cataloga en base a un análisis organoléptico. También es verdad que está acompañado con un análisis físico-químico, es decir, no solo lo organoléptico determina la calidad, también lo determina un físico-químico, ¿vale? Es la conjugación de ambos análisis lo que determina si es virgen extra, virgen o lampante. Creo que es muy importante que hablemos, y bueno, hay una gran cadena que, por ejemplo, como Mercadona, que está limitando a 12 meses. Es fundamental la conservación. Hablan los que consideran que ha de introducirse una serie de mejoras o de modificaciones en ese panel test, hablan de que hay un error de un 30% incluso superior de un panel a otro, de un panel de expertos a otro, o sea que un aceite puede ser para unos virgen y para otros lampante. Eso es lo que ustedes defienden, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, eso es que es un hecho que ya no es ni discutible, es que son matemáticas, eso ya está demostrado. Y cualquiera que esté en el mercado y que esté vendiendo aceite es absolutamente consciente de que esto ocurre. Se han hecho estudios, hemos hecho estudios, yo creo que nosotros como cooperativa hemos hecho estudios, lo hemos visto, Perezcas Oliva y Anierac también han hecho estudios utilizando una empresa como es White Praterhouse,
y utilizando a 5 notarios, que son los que han tomado la muestra y los que la han llevado, los que la han mandado a analizar, y el resultado ha estado ahí. Pero es que cuando vemos los análisis contradictorios que hace el Ministerio y la Junta de Andalucía, que consiste en tomar una muestra y mandarla a los distintos paneles y ver el resultado, de todo eso estamos sacando una variabilidad entre el 25 y el 30%. Eso es una realidad, eso es un hecho que está absolutamente contrastado y que está ahí. Acaban de hacer los italianos un estudio, que no nos lo han dado, no lo conocemos todavía, pero ya nos han anticipado que han sacado exactamente los mismos resultados. Eso es una realidad que tenemos ahí, con lo cual la inseguridad jurídica que tenemos es importante. Eso no es que sea un hecho objetivo, eso es una realidad que todo el que está en el mercado lo conoce. Después está el problema que ha dicho Esteban, un problema de conservación, que al final de un periodo de tiempo ese aceite, hay un panel de cata en cualquier parte del mundo que dice que no es virgen, que no es virgen extra, que es virgen, y la responsabilidad le llega al envasador, al que además se le dice que ha cometido un fraude. Bueno, yo creo que la situación es preocupante, ¿no? Yo creo que el problema existe y que la solución es preocupante. Y lo que hemos dicho, si existe el problema, que lo tenemos absolutamente demostrado, y la situación es preocupante y es dañina, pongamos métodos que mejoren la aplicación, establezcamos cómo debemos de mejorar el sistema. Y es lo que hemos dicho en todo momento. Yo no he oído a nadie decir, por eso nos ha chocado mucho este manifiesto, que entendemos que no hacía falta, porque yo no he oído a nadie decir que se elimine el panel de cata, que es lo que hemos dicho. Y yo creo que debemos de aprender un poquito, debemos de aprender a escucharnos, porque muchas veces venimos a estos sitios con las ideas tan preconcebidas que venimos a explicarnos, pero normalmente escuchamos poco. Lo que hemos dicho es que tenemos que aplicar el método de manera más segura. Es lo que estamos diciendo. Y lo que estamos diciendo, oiga usted, si yo, envasador o comercializador de aceite, digo que esto se aplica tanto a los graneles como a los envasados, saco un aceite al mercado después de haber pasado, o sea, con una acreditación de que ha pasado correctamente por un laboratorio químico y organoléctrico y que ha pasado correctamente con una categoría, que a mí como envasador ese papel me dé garantía jurídica por un periodo de 12 meses. Hemos dicho también, para que no ocurra el que pongamos periodos excesivos, eso es lo que hemos dicho en nuestra propuesta, que tenga garantía jurídica, y para eso además hemos dicho otra cosa. Y además dígame usted qué parámetros tengo que endurecer de la norma para que eso tenga validez para un periodo de 12 meses. Ahora mismo lo que se exige, los parámetros químicos que se están exigiendo, no están dando ningún problema. Son perfectamente cumplibles. Hemos dicho, pongamos unos parámetros más exigentes para ese caso de ese envasador, de ese comercializador que quiere estar tranquilo, que quiere que sobre él no le caiga una responsabilidad jurídica o pueda dañar su imagen en cualquier parte del mundo diciendo que ha cometido un fraude, y esa certificación que yo obtengo de un laboratorio oficial que me dé garantía jurídica para decir que yo por lo menos las cosas las hice bien. Eso es lo que estamos diciendo en nuestra propuesta. Entonces, no entiendo, a mí nadie me la ha podido rebatir hasta hoy, nadie en ninguna parte del mundo. Esto lo discutíamos antes de ayer en el consultivo del Consejo Leícola Internacional y nadie fue capaz de rebatir lo más mínimo, todo el mundo dijo que totalmente de acuerdo. ¿Se le puede rebatir Esteban Montblanc aquí en Días TV y en Radio Úbeda? Al final lo de rebatir o no es secundario. Yo creo que la cuestión de fondo y fundamental es, y fue por lo que apostamos aquellos que entidades, asociaciones, denominaciones de origen, etcétera, etcétera, que firmamos el manifiesto el otro día, es mantenimiento del panel test como sistema para catalogación de aceites de oliva a nivel sensorial. Te repetí al principio de mi primera intervención, no es, entiendo y entendemos que esto no se trata de generar dos bandos que estén buscando una confrontación, eso es ridículo, al final nuestro bando es el mismo y el objetivo tiene que ser el mismo, y ahora comentaré. Se firma manifiesto con la intención clara y meridiana de defender que el sistema del método panel test hoy por hoy debe ser el que se mantenga para catalogar los aceites de oliva. Mejorable, siempre, que hay que trabajar para
tener más panel test acreditados, por supuesto, para entrenar más a las personas que los forman, por supuesto, que puedan existir métodos, además creo, y Rafael obviamente nos puede comentar, Interprofesional y otros organismos están con proyectos de I+D+I para ver la posibilidad de, por supuesto, mejorar, por supuesto, pero con un objetivo primario o inicial, y es que hoy por hoy se mantenga. Como decía él, hace mucho tiempo que el COI, que el Comité Olícola Internacional, desarrolló el método de panel test. Hace, si no recuerdo mal, aproximadamente entre 15 y 20 años, que la Dirección General de Agricultura, que la Comisión Europea lo estableció como sistema desarrollado por el COI, y entendemos que debe seguir siendo así, porque, te repito, ponemos en tela de juicio un resultado y no ponemos en tela de juicio, porque al final... Y tenemos claro lo que dice la industria, ni idea que es Oliva, que a la producción, porque Interior es producción, igual que de COP, nos hace falta, necesitamos que las empresas que comercializan por todo el mundo los aceites envasados tengan la garantía y puedan trabajar, porque hay datos que refrendan todo esto. Entonces eso nos interesa, y por tanto no nos interesa que exista inseguridad jurídica, pero no a costa o a cambio de que los parámetros físico-químicos que hoy día la producción, los deberes lo hizo muy bien a nivel productivo, desde las almazaras y cooperativas de toda España, se tiene una capacidad importante para trabajar de una forma adecuada para que la acidez, los índices de peróxido, los ésteres etílicos, los K270, que son los parámetros que influyen o que se determinan a nivel físico-químico, pues se puedan controlar en el sentido de que estén dentro de normas, no quiero decir otra cosa, por supuesto. Por tanto, esa otra vertiente, que es el aspecto olfativo, sensorial, gustativo, es lo que nos determina. Lo otro, y él lo sabe perfectamente, te puede encontrar aceites con parámetros físico-químicos perfectos que sensorialmente tienen un defecto. No es que eso genere inseguridad jurídica al envasador, es que seguramente al consumidor le estamos dando lo que no es. Que por supuesto que el envasador tiene que tener seguridad jurídica, lo primero, porque dependemos de ellos, no podemos engañarnos, pero al consumidor tiene que llegar lo que decimos que es, ¿vale? Y es fundamental, hoy por hoy, es fundamental ese método. Ojalá dentro de 25 años o menos existan narices olfativas, que se está trabajando en ello, donde sean capaces de demostrar que determinados componentes volátiles están asociados a determinado tipo de ausencia o no de defectos. Porque no olvidemos una cosa, el aceite no es como el vino. En la cata de vinos se buscan los atributos positivos. En el aceite de oliva se cataloga por defectos. Es curioso. Hasta en eso somos especiales. ¿Unos paneles de expertos pueden incluso, para lo que uno es una virtud, para otro puede ser un defecto? Hay 8 personas con un jefe de panel y se utilizan un proceso estadístico para dar el resultado final. Esto no es que 8 amigos se juntan y deciden qué es, que no. Son 8 personas, normalmente 12, pero participan 8, entrenadas con un proceso formativo, con un jefe de panel y con un método estadístico para el resultado final. Que hay discrepancias como en ese informe de PricewaterhouseCoopers, donde hablaba de entre un 25 y un 30%, pues, obviamente si el informe existe y es real, pues existe. Oye, pues trabajemos para que esas discrepancias se lleven al 10%, al 5%. Bueno, no he oído ninguna crítica ni nada en contra de la propuesta que yo he hecho. O sea que hoy por hoy tenemos el panel y que el panel es un requisito imprescindible en la clasificación de los aceites, eso es así por normativa. Lo único que estamos hablando, cómo podemos mejorar la aplicación para que quitemos inseguridad. Yo creo que le demos más seguridad a los consumidores y le quitemos inseguridad a las empresas. Yo creo que no hemos dicho nada absolutamente diferente. Pero yo creo que, bueno, eso hay que dejarlo perfectamente claro, ¿no? Yo no he oído, repito, no he oído a nadie decir que se elimine. Pero también hay que reflexionar mucho sobre todo esto, ¿eh? Primero ha dicho algo que yo creo que es importante. Mirad que estamos hablando, un aceite es bueno porque no tiene defectos, y siempre hablamos de defectos. Flaco favor le hacemos al producto, pero independientemente de eso. Y después tenemos que tener otra realidad, que es el problema que estamos teniendo con los paneles de cata. El aceite de oliva, afortunadamente, se está universalizando y están apareciendo paneles de cata en todas las partes del mundo.
con una discrepancia importantísima en la calificación de esos aceites. Yo le preguntaría a Esteban, a nivel mundial, me atrevo a preguntarte, ¿cuál es la variedad que más problemas a nivel mundial está dando en la cata organoléptica? Y te digo, sin lugar a dudas, y estoy totalmente seguro que vas a estar de acuerdo conmigo, es el picual maduro. El picual maduro tiene unos problemas en los paneles de cata tremendo. Difícilmente hay picuales maduros que haya 3 paneles de cata del COI que digan los 3 que son un virgen extra. Nosotros estamos teniendo unos problemas tremendos en el mundo con el picual maduro. ¿Es verdad o es mentira? ¿Cuánto picual maduro se utiliza en el cupás de vírgenes extras que se comercializan en el mundo? Obviamente mucho. Queremos que esos picuales maduros tengan que venderse como vírgenes, porque al final los paneles de cata nos van a obligar a que los tengamos que vender como vírgenes. Queremos que el virgen extra se limite a ese 5% o 3% que tú comentabas antes de esos aceites gourmet, que muy bien, que además, por cierto, no son los que más le gustan al consumidor cuando salimos de las zonas de producción. Antes preguntabas por los atributos del aceite. Los atributos del aceite, hay 2 que pesan tremendamente, el picor y el amargor. Imagínate cuando llegamos a un mercado nuevo, que no está acostumbrado, donde no está acostumbrado, sabores, ¿no? Y donde le llevamos aceite, donde los atributos positivos son el picor y el amargor. Y en el momento que buscamos aceites que no piquen y que no amarguen, ya estamos teniendo problemas con el panel de cata. Y sé que estamos completamente seguros porque lo estamos viviendo todos los días. Eso es una realidad que estamos viviendo, con la que tenemos que vivir. ¿Qué es lo que pedimos nosotros para poder convivir con eso? Oiga usted, deme garantía jurídica al papelito que yo estoy consiguiendo de un panel oficial y al que además le pido que sea más exigente que lo que dice la norma. Le pido, sea usted más exigente, pero deme una acreditación de que ha pasado por un panel oficial para que en 12 meses, desde el análisis, yo tenga garantía jurídica con ese aceite en cualquier parte del mundo. Ese es un trabajo que creo que le daría completamente la vuelta al sector, cambiaría completamente su imagen y nos centraría además en trabajar en temas que son mucho más importantes y que están más diluidos porque estamos distraídos con el panel de cata, algo que por cierto nadie ha discutido. Mira, una de las cosas que se indicaba en el manifiesto de hace 2 semanas, me parece, era la necesidad de armonización, que es lo que le está diciendo. Al final en el mundo hay muchas variedades, pero las más vendidas son muy pocas. Es verdad que el COI está reconociendo, yo el otro día miré el listado de laboratorios sensoriales aceptados por COI, y había sitios como Rusia, Alemania, países del este, y claro, es verdad que son zonas no productoras donde se autorizan panel test para control oficial, y eso te puede generar cierta inquietud o por lo menos duda, ¿vale? Es como si aquí hacemos un panel test de, no sé, cualquier producto que se haga en Camboya, oye, pues complicado. Armonización. Lo de los picuales maduros que comentáis, pues claro que ocurre, eso siempre ocurre, eso hasta que se pudo conseguir determinar que el amargor y el picor no es un defecto, costó mucho trabajo. No olvidemos que España supone aproximadamente 40% de producción mundial y que Jaén supone aproximadamente un 20% de la producción mundial. Por supuesto que nos jugamos mucho con esto. Por supuesto que hay que tener claro que el picual maduro o no, ¿vale? Luego habrá que debatir si picual maduro o no, pues bueno, puede a lo mejor tener circunstancias que impidan que determinados tipos de panel test le den la consideración de virgen extra no. Yo ratifico lo que cuando empecé, es difícil que discrepemos. Los que firmamos el manifiesto, aquellas entidades que lo firmamos, teníamos como premisa fundamental que el panel test tiene que ser la herramienta para catalogar un aceite de oliva. Pero también es cierto que llama la atención que precisamente sea el picual el que más problemas da en los panel test y que esa iniciativa parta de una provincia donde la práctica mayoría del aceite que se produce es picual, ¿no? Pero no es incongruente, al final... llama la atención al menos. No, pero mira, al final hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Jaén aproximadamente produce en torno a 500-550 toneladas de aceite de oliva, ¿vale? En un porcentaje elevadísimo de variedad picual. El picual maduro, como comenta Rafa, la palabra madura, la connotación es porque se inicia la recolección
Pues seguramente después de la segunda quincena de diciembre, ¿vale? Depende del año, de la climatología, del estado de maduración del fruto, pero un anticipo que ya ha ocurrido y sabemos que está ocurriendo en Jaén desde hace mucho tiempo, por eso Jaén ha mejorado mucho su calidad, un inicio, un adelanto de la campaña de recolección favorece que se obtengan picuales no tan maduros o no maduros y que puedan solventar sin ningún tipo de problema cualquier panel test en cualquier sitio, ¿vale? Por tanto, el picual maduro sí es cierto lo que dice él, pero sabemos que desde hace, bueno, pues algún tiempo, ¿no? Y con el tema de los premios que ahora hay, pues todos queremos tener premios, desde los que lo organizan hasta los que participamos, hay una primitis, ¿no? Un poco exagerada. Es verdad que se ha adelantado y, bueno, pues nosotros somos de Jaén y Rafa, yo creo que es su segunda casa prácticamente, y lo estamos viendo, que antiguamente pues los tractores salían al campo no antes del 8, después del famoso puente de la Concebida, como dicen, y hoy día es ya habitual en noviembre ver, se ha adelantado, ese picual maduro poco a poco lo estamos convirtiendo en un picual no tan maduro o más verde, y hace que todo esto nos permita, pues bueno, que los panel test de Polonia, de Rusia o de Miami no lo consideran como un defecto, al final el famoso defecto que él conoce perfectamente de la higuera sucia, ¿vale? Estamos hablando de esa connotación o de ese componente volátil. Esteban, me estás diciendo que el picual maduro, que yo creo que hay unos picuales maduros excelentes, sí, no, por supuesto, excelentes, sí, y sí, que entran perfectamente. ¿Me estás diciendo que el picual maduro deje de venderse como virgen extra y haya que venderlo como virgen? En absoluto. Vamos a ver. Que no tenga defecto, sea picual maduro o ojiblanco temprano. Pero tú sabes como yo, que picuales maduros perfectos, perfectos, estamos teniendo gravísimos problemas en paneles de cata. Y yo ahora mismo os hago una propuesta, Hacemos un estudio con los aceites vírgenes de Jaén, a ver cuántos hay 3 paneles de cata que digan que son vírgenes extras, a ver qué porcentaje. Hacemos ese estudio, creo que merece la pena que lo hagamos. Sí, pero si estamos en la primera zona productora del mundo. Que esa primera zona productora del mundo sepa el problema que tiene con el panel de cata en sus aceites, creo que sería importante. Nosotros, DECOP, pone la parte que le corresponda para ese estudio. Estaríamos encantados que se hiciera. Sí, al final... Que no estamos, pero dejemos una cosa clara, que no estamos diciendo que se elimine la cata como método de clasificación. Estamos diciendo que se aplique, que pueda haber una posibilidad de que se aplique con garantía jurídica. Quiero que el mensaje quede claro, porque es que estamos diciendo cosas muy parecidas, que no es que estamos aquí diciendo panel sí, panel no. Estoy diciendo, establezcamos un procedimiento en el que se pueda aplicar con total garantía, porque problemas hay muchos problemas. Cuando hablamos del 30%, 25-30% de discrepancia entre paneles, estamos hablando de que ahí hay zonas donde no hay discrepancia. Cuando tenemos un lampante muy malo, todos los paneles coinciden en que es un lampante, y cuando es un virgen extra muy bueno, todos los paneles coinciden en que es un virgen extra. El problema está en la zona de transición, que es donde además hay el gran volumen y es el aceite que más le gusta a los consumidores. Aceites más suaves, aceites frutados, pero mucho más suaves. Ahí tenemos el gran problema. Si el 30%, el 25% lo concentramos en esa zona, nos encontramos que ahí la discrepancia en muchas ocasiones es hasta del 50%. Y eso es una realidad con la que seguro que estamos de acuerdo. Porque es demostrable, porque es que, y si no, hagamos un estudio y comprobémoslo, ¿vale? O sea, eso es una realidad. Los que estamos vendiendo aceite cada vez en más volumen, afortunadamente, y en todas las partes del mundo, estamos viviendo ese problema. La semana pasada a nosotros nos llegaba un problema de 2 lotes de aceite que provenían del mismo aceite, del mismo depósito, pero que se habían envasado como 2 lotes diferentes, donde se había mandado un laboratorio oficial y los 2 habían dicho que no eran vírgenes extras, que eran virgen. De ahí se mandó a otro laboratorio oficial y los 2 dijeron que eran vírgenes extras. El primero era Córdoba y el segundo era Tarfe. De ahí se mandaron a Madrid. Uno dijo que era virgen extra y el otro dijo que era lampante. ¿Vale? Eso nos pasó a nosotros la semana pasada. Nuestro panel, acreditado por ENAC, con muchísimos catadores, yo creo que además será el que más experiencia tenga a nivel mundial, porque por volumen es el que más analiza. Bueno, pues para nosotros era un aceite perfecto.
Para Atarfe también. Y para el Arbitral de Madrid, uno era Virgen Extra y otro era Lampante. ¿Se puede vivir de esa manera? ¿Se puede vivir así? ¿Se puede desarrollar un proyecto, puedes desarrollar una imagen, puedes desarrollar una marca, puedes internacionalizar tu producto? Y estamos hablando de España. ¿Qué pasa cuando metemos paneles de Rusia, de Alemania, de China, de India, de... Bueno, pues eso es lo que estamos diciendo. Y creo que el discurso, a mí hasta ahora nadie me ha podido poner ni una sola pega a lo que estamos diciendo. No sé si Esteban puede convencer de lo contrario, o yo a él, pero esa es la realidad que vivimos. Al final, bueno, es importante la armonización, fíjate lo que está diciendo él, ¿no? Eso le pasa a todo el que envasa. Claro, el que envasa más pues se encuentra con situaciones de este tipo, obviamente, pero al final existe una necesidad de armonización, está puesto en el manifiesto. Es necesario que se armonice los niveles y las intensidades de los paneles que están como mínimo autorizados por COI, para que el negocio a nivel mundial esté armonizado. O sea, aquellos laboratorios que el COI está autorizando, que año a año emite un listado de panel T acreditado, debe existir una armonización para aquellos que exportan a Estados Unidos o a Polonia o a Rusia o al fin del mundo. Cualquier panel test de cualquier país que esté armonizado con las normativas COI, pues puede tener una catalogación igual. Evidentemente, insistimos, armonización se puso en el manifiesto, la necesidad de armonización a nivel nacional y mundial, la necesidad de mejorar el entrenamiento, por supuesto, a nivel nacional y mundial, pero que repetir sobre lo mismo ya tampoco tiene mucho sentido por mi parte. Que debe ser el instrumento mejorable, por supuesto, pero yo voy a dar datos mucho más positivos porque si no esto se hace muy... Mira, en el año 1990, datos COI, el consumo mundial de aceite de oliva eran 2 millones de toneladas. En el año 2017 el consumo mundial son 2.900.000 toneladas. En 28 años ha habido un aumento mundial de 1 millón de toneladas en el consumo. ¿Qué ha pasado con la producción? Pues la producción ha subido un 75%, desde el año 1990 al año 2017, ¿vale? Un 75%. El consumo, y para mí el dato más importante, el consumo en la vieja Europa, como yo llamo, en estos 28 años ha subido un 20%. Y fuera de la vieja Europa ha subido un 196%. Un 196% de nuevos consumidores, de gente que no consumía y ahora consume. A este nuevo consumidor, hablamos de un 196%. No podemos estar despistándolo, haciendo entender que consume Virgen Extra por Lampante o por Virgen, despistándolo con el mundo de las calidades, con el mundo de los nombres, con el mundo de los panel test. Mira, yo recuerdo, y además para mí fue una persona muy interesante en el mundo cooperativo, y Rafa seguro que lo conocemos porque además era medio paisano suyo, ¿no? Que era él el anterior presidente de COVAP, ¿vale? El anterior presidente de COVAP. Y él me contaba un día en una comida, COVAP, la cooperativa del Valle de los Pedroches, ¿cómo se llamaba? Tomás Arangues. Tomás Arangues. Un día comiendo con Tomás Arangues me decía, mira, cualquier consumidor del mundo, de cualquier producto, ¿tú te crees que un consumidor en un supermercado Walmart en Miami, cuando va a coger la botella, está pensando en todos tus problemas de tus socios, de tus cooperativas, de tu sector, del panel test, de la lluvia? No, al consumidor hay que darle un producto calidad-precio óptimo y podemos conseguir ese más 196%, ¿vale? Entonces, volviendo al tema, que para mí son datos muy importantes, porque esto es lo que hace que nuestro sector, y Jaén, y el sector cooperativo, y Andalucía, y empresas como Interol y como Decop, sirvan de locomotora para nuestras zonas agrícolas, que al final es de lo que se trata. Que tengamos esas locomotoras, esas estructuras fuertes, dimensionadas, que sean capaces de poder, algo que se repite mucho, que el nombre a mí no me gusta, pero que es una realidad, que es la fijación de la población, ¿vale? Porque estamos en zonas rurales fundamentalmente. Bueno, pues el consumidor tiene que tener claro lo que es un Virgen Extra, lo que es un Virgen y lo que es un Oliva, y no podemos despistarlo. Al consumidor no se le puede despistar porque entonces le genera dudas. Yo jamás he escuchado, jamás, una duda de si esto es reserva o gran reserva, si es barrica de roble, americano o francés. Yo no lo escucho. Creo que ese debate no está en el sector del vino, ni en el del consumidor. Ponérselo claro sobre todo al consumidor, es el objetivo. Un minuto para terminar para cada uno de los intervinientes en este interesante debate sobre el panel test. Conclusiones finales.
No creo que nada de lo último que se haya comentado tenga nada que ver con lo que... no creo que la propuesta que nosotros estemos haciendo sirva para confundir al consumidor, sino justo para lo contrario. Porque lo que sí le llega a ese consumidor, por ejemplo, es lo que el otro día emitía la Asociación de Consumidores Europeos cuando hablaba de que el 10% del fraude en la alimentación era del aceite de oliva. Creo que eso sí hace un daño tremendo y eso sí le llega al consumidor. Con lo cual, lo que tenemos que poner son mecanismos que impidan esas situaciones. La propuesta más garantista que existe es la que estamos haciendo nosotros, que es decir, que el aceite salga con esa acreditación. Hoy no sale con ninguna acreditación, hoy solo está sujeto a un control oficial si le toca y lo que pase con ese control. Yo creo que sería muy importante que hiciéramos ese estudio que hemos dicho de ver los aceites de Jaén, el comportamiento de esos aceites de Jaén ante los paneles de cata, sobre todo cuando son varios paneles de cata los que tienen que dar el mismo resultado, y creo que eso sí sería importante. Y creo que merece la pena que nos escuchemos más y que parezca que, hombre, que hay menos discrepancias entre nosotros, en principio, ¿no? Porque creo que esto también daña tremendamente a la opinión pública y lo que el con la concepto... imagen que se está dando. Esteban, terminamos contigo brevemente, por favor. La imagen que estamos dando es positiva, no estamos dando una imagen negativa, Victoria. Mira, recojo el guante de Rafael para ese estudio de los picuales madurados. Al final, nuestro intención era mantenimiento del panel test para catalogación de los aceites de oliva, mejorable hasta el infinito. Trabajemos para mejorarlo, pero manteniéndolo. Trabajemos para mejorarlo, ¿vale? Pero que obviamente la locomotora donde estamos es todo la misma. Es todo la misma. Pero que tampoco eso es lo que dice el manifiesto. Dice que para qué, el método es infalible. No, escúchame, que pone que es mejorable y que hay que trabajar para mejorarlo. Seguro, escúchame. Debemos trabajar del sector de aceite de oliva de forma conjunta y constructiva y debemos también invertir en formación para aumentar el número de paneles certificados. Lee el principio. Dice que no existe discrepancia ninguna en el método. No lo pone, bueno. no lo pone. Bueno, un día analizaremos ese manifiesto porque ahora mismo nos hemos quedado sin tiempo. Rafael Sánchez de Puerta, subdirector general de DECOP, entre otros cargos también el de presidente de la sectorial del aceite de oliva de Cooperativas Agroalimentarias en España. Ha sido un placer tenerle por aquí. Muchísimas gracias, el y placer Esteban, ha sido mío. Muchas gracias. Esteban Montblanc, colaborador también de esta casa, gerente de Interolio Picual, muchísimas gracias también por haber aportado pues esa otra visión respecto al panel test que se está defendiendo por parte del sector productor de la provincia de Jaén. Un placer. Y nosotros volvemos la semana que viene en una de dos, como siempre, a temas de actualidad sometidos a diferentes puntos de vista. Gracias. Una de dos. En 10TV y Radio Úbeda. Sí puede ser.